¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Diálogos Fin de Semana. Me encanta el tema de hoy. Y nos queda como perfecto. anillo al dedo. Como anillo al dedo. Como anillo al dedo. Hijos e hijas únicas. Hay quien piensa que hasta nos volvemos loquitos o súper... bueno, personas que solo pensamos en nosotros mismos. ¿De veras creen ustedes eso? Están pensándolo porque, pues, ahorita ya llevan un hijo y dicen, híjole, no le vamos a hacer un daño, hay que tener rápido un hermanito o hermanita. Bueno, quién sabe, ¿eh? Yo creo que es también toda vez el entorno en el que se nos críe, cómo se nos cría. Yo, por ejemplo, Adeli y nunca más. Primera, porque fue un gol. Y segunda, porque yo sé que con el tiempo se compondrá. Claro que al principio se siente uno el gran emperador, pero ya después va entendiendo que uno no es el ombligo del mundo. ¿Ustedes qué opinan de ello? Pues nos da mucho gusto saludarles en esta mañana de domingo y efectivamente es un tema súper interesante porque cada vez las familias tendemos, yo también me incluyo, a tener solamente un hijo por muchas razones económicas, idiosincrasia, porque estamos súper absorbidos por la sinergia de la vida misma, ¿no? Pero ¿qué hacer? Vamos, no está mal. Simplemente hay que saber ser padre de un hijo único cuando se desea solo tener un hijo. No es la carne ni la sangre la que nos hace padres e hijos, eso hay que entenderlo. Y tenemos que estudiar también para poder ser los mejores padres y que ese hijo único sea como toda una Fer Tapia, caramba, que a mí me parece que sí es una super mujer. Y o que, Carmencho, ¿tú o tienes Carmencho, hermanos? Yo tengo 3 hermanos. Pero es que del caso de Fer es que sí es única. Entonces, bueno, vamos a hablar de ello y también de cómo podemos ayudarle a llevar esta soledad al hijo único si es que la tiene. Claro, ¿y cuántas veces el hijo o la hija tiene que quedar en medio de los padres? Entonces tiene que dividir las lealtades. A veces tiene que fungir como mediador entre los padres, pero ahí tenemos que estar conscientes nosotros, porque yo tengo nada más una hija también. Entonces es difícil comprender esta situación, pero sí se puede y sobre todo tenerlo bien aterrizado para que los hijos no se involucren en los problemas que tenemos los papás. Y además otro punto importante que vamos a tratar son las ganancias y las pérdidas que se pueden tener de ser una hija o un hijo único. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el control o con el cuidado de la casa? Porque también una vez que van pasando los años y tal vez mamá o papá enfermen o ya son añosos, entonces se siente desde luego esta responsabilidad de pues solucionar los problemas que vienen a la casa, pero también el control, como decía, de lo económico, de la toma de decisiones, también forma parte importante, así que también lo vamos a analizar. Oigan, pues comenzamos. Comenzamos, ¿no? ya. No se vayan. Hay quienes dicen que los hijos únicos son personas extrovertidas, persistentes y autosuficientes. Otros más dicen que precisamente por no tener hermanos, crecen hasta llegar a ser hombres y mujeres individualistas. ¿Realmente el ser hijo único ayuda a ser más sociable? ¿Tiene alguna ventaja el no tener que compartir el amor de los padres con los hermanos? ¿Qué Oigan, temazo? pues qué divertido. Lo que pasa es que cuando Qué yo les divertido. avisé al público del tema, me empezaron a decir, ay, es que tal político es hijo único. No, a ver, espérenme, no podemos generalizar. Lo que sí es una realidad es que sí necesitamos que nos pastoreen diferente, ¿verdad? Sí. Porque nos volvemos individualistas o a lo mejor egoístas. nos volvemos súper sociables. Claro. Por Exacto. ejemplo, yo bajaba en el edificio a donde trabajaban mis papás, porque yo me iba a alcanzarlos al trabajo, y tocaba en las puertas. Eso se podía hacer antes, ya no. Claro. ¿Tienen niños y niñas para jugar? No, ibas a preguntar ¿Eso eso. hacías? Por favor Está que sí, porque no simpaticísimo. tenía ni primos cercanos ni nada. Entonces, yo sí buscaba con quién jugar, no se me cerraba la puerta. Y bueno, creo que la que me padeció más fue mi pobre abuela, que fue la que me crió en esos años difíciles, porque mis padres pues trabajaban todo el día. Oye, pero yo- eras muy sociable y esto fue terriblemente sociable. y heredado por tus Ya padres. genético. También ¿no? ellos muy sociables, pero además acuérdense, yo ya era así antes de asistir a lo que era el comercio. Los que estamos en un comercio, los que crecemos con padres comerciantes, pues te vuelves social. Claro, sí. Oye, Le pero- tienes que entrar al Pero, quite. pero en la adultez, por ejemplo, dicen, según los especialistas, que el hijo único es cuando más sufre esta soledad, que después es el tema que me toca para el siguiente bloque, pero tú cuéntanos un poco de eso. Pues no, porque tú te las arreglas. Ok, Además, exacto. la ociosidad es madre de todos los vicios. Entonces, yo me metí a estudiar todo lo que se podía. Era la cursienta. Entonces tomaba cursos hasta de plomería. Vamos a ver esta frase que Sí. es muy fuerte.
El que quiere en esta vida todas las cosas a su gusto, tendrá muchos disgustos en su vida. Francisco de Quevedo, escritor español. Y claro, también puede ser eso, se vuelve uno así. Piqui, quiero las cosas aquí, ahora, rapidito y de buenas. Claro. Yo creo Eso que también es hay difícil. también como muchos mitos, ¿no, Fer? Digo, tú que lo viviste en carne propia y lo has vivido y tienes nada más una hija, el que dicen, es que cuando son hijos únicos son más egoístas. Más No, y yo creo que absorbentes. puede ser todo lo contrario, porque tú bien lo has dicho. Si lo te vuelves trabajas, más ¿no? sociable, también tiene que ver Sí, mucho con los papás. con los papás. Pero te vuelves más creativo, porque como estás tú solo, entonces tratas de tener actividades Pero hay que te lleven confesar a la realidades. imaginación. Yo sí era una tirana, mi hija es una tirana. Y cuando empecé medio a cambiar el asunto, cuando se me da no solo estar en la escuela, que ahí dije, mira, somos muchos, ¿verdad? No soy única ni especial, sino cuando les digo, a muy corta edad llegué al mercado de Tacuba, porque ahí empieza uno a conocer muchos Méxicos, muchas Claro, idiosincrasias, y entonces te das cuenta de que no tienes la verdad absoluta. Así es. Vamos a preguntarle al público qué les parece acerca de los hijos. ¿Qué ventajas y desventajas tiene el ser hijo único? A ver, ¿qué saben o qué se imaginan? Vamos Exacto. a verlo. Bueno, ser un hijo único como ventaja tiene toda la atención que puedes recibir de tu familia, la calidad de vida que te pueden ofrecer tus padres. Te da la ventaja de que tus padres puedan tener más recursos para ofrecerte a ti y no distribuirlos entre los demás hijos. Las ventajas que te dan más atención, tienes más económicamente y pues tienes más beneficios. Y desventajas es que no compartes muchas cosas que compartes normalmente con tus hermanos. Opino que ser hijo único tiene como desventaja que son como muy caprichosos y a veces quieren todo para ellos y nada para dar. Ventaja podría ser pues que si los padres son consentidores, pues recibes todo. Creo que la ventaja es la solvencia económica que puede tener la familia al ser hijo único, y la desventaja pues que se ha de sentir sola. La persona que es hijo único, al no tener un hermano, se ha de sentir un poco sola. Es que ahorita Repite dijo lo que Fer acabas algo- de decir, sí, Fer. Sí, dijo algo Fernanda que me Perdón. dejó pasmada a mí y a Carmen. Perdón. Es una bendición. ¿Lo puedo decir? Sí, claro. Le digo, Fer, ¿tú anhelaste tener hermanos? Y la respuesta fue, No, es una bendición no tener hermanos. ¿por qué? Porque es más fácil ponerse de acuerdo entre 3 que entre 8. Si ya es difícil ponerse de acuerdo 2, 3, no, pues váyanle agregando modos de pensar. Claro. La votación era más cerrada, casi se arreglaba. ¿Dónde vamos de vacaciones? Un disparejo. Ahorita Un regreso. dispare. ¿Has escuchado el dicho que dice, una alegría compartida se transforma en doble alegría, una pena compartida en media pena? Pero, ¿qué pasa cuando por ser hijo único no se tiene con quién compartir las situaciones difíciles de la vida? A lo mejor de adultos se pueden acostumbrar, sin embargo, y sobre todo en los primeros años de la vida, una petición frecuente que los hijos únicos les hacen a sus padres es la de que les den un hermano o hermana para poder jugar con él. ¿Qué pasa cuando la soledad se hace presente en la vida del hijo único? Bueno, pues el tema está súper candente aquí con nosotros, sobre todo Oscar nos ha Pidiéndole enfrentado consejos a ello, Fer. porque él no es hijo único, pero tampoco tiene solo un hijo, y nosotras tres somos Sí, ahora tenemos sí hijas que únicas. y mujeres además, solamente una hija, y por decisión propia en mi caso, o por decisión de la vida en otros casos, pero me parece que el tema de la soledad es súper importante tocarlo. Saben, he estado leyendo muchísimo sobre el tema, mucho antes de que nos tocara esta ocasión poderles hablar de esto, y es algo importante el aprender como padre cómo tratar a un hijo único para ahuyentar esa soledad y para que la soledad no le pegue tanto y el hijo entonces no se nos abstraiga, no se nos retraiga y no se nos haga solamente hermético. Vamos a hablar de eso un momentito más, pero les invito a escuchar la siguiente frase. El primero que nace en toda familia siempre está soñando en un hermano o hermana imaginario que le cuide. Bill Cosby, cómico estadounidense.
Ahí está el hermano imaginario o la hermana imaginaria. O que venga otro hermanito o hermanita para poder jugar, pero nace de este tamaño. Sí. Pero ya cuando alcanza y la edad también de a jugar, veces ya. lo que pasa es que te exigen más. O sea, un hijo único quiere que estés con él todo el tiempo. Son más demandantes. Sí. Entonces a veces uno llega cansado con 1000 cosas en la cabeza y demás. Ni modo. Y el hijo te dice, vente a Sí, jugar. pero a ver, Carmencho, ahí es muy importante esto, porque leyendo a los expertos sobre la soledad, uno como padre con un hijo único tiene que darles tiempo para que Por esa soledad supuesto. se ahuyente. Claro. Y entonces el hijo no se sienta no solamente uno, solo en la vida y contra el mundo, sino que además no sienta esa soledad que le va a afectar a futuro. No se vuelva ensimismado y sea capaz de ser sociable como el caso de Fer. Pero bueno, es que Fer es un punto y aparte. Pero O sea, yo creo no que son puedo hablar porque ella es otro costal de otra harina. Pero parte de las ventajas son esas, ¿no? El ser más sociable, más independiente, quizá no estás exigiendo las lo mismo encausas. que cuando tienes más hermanos de por medio. Pero le tienes no que todo el mundo lo acercar. vive así. No todo el mundo, Le tienes que pero- acercar a los primos. Si tienes primos, pero es que de verdad Yo nunca tu tuve caso de mi edad. es lo que digo. Está Era siendo primo interesante. hippie grande, yo ya quería tener pelo hacia Claro. la afro, tener mis zapatos de plataforma. Pero amigos de tu edad sí había, entonces también Pero hay que no para fomentar eso. niños. ¿Cómo que no para niños? De cosas hippies no, pero yo ya quería hacer cosas de los grandes porque me desenvolvía entre puro grande. Por ejemplo, mis hijas, yo tengo 2 hijas, se llevan 4 años entre las dos. La verdad es que la distancia es bastante. Nuestra hija mayor, Ana Paula, en realidad no nos pedía un hermanito o una hermanita, tal vez en un momento solo. Y cuando llega la hermana, cuando llega Alessandra, Híjole. entonces nosotros le decíamos, ella es un regalo para ti, ¿no? De nuestra parte y de la vida y tal. Y entonces pensó que iba a ser inmediatamente una niña de la misma edad para poder tener Claro. los mismos juegos, los mismos gustos y compartir las mismas cosas. Y resultó que Cuando vio que era muy diferente, entonces dijo, ya no me gustó Claro. esto. Y este Oye, bebé está jala, acaparando hombre. la atención de mis papás. Oye, Y hay pero- hermanos que viven, o sea, lógicamente que conviven toda la vida y aún así se sienten Claro, solos. es que no hay nada escrito, señoras y señores. Eso. Sí. Uno puede tener 8 hermanos y a la vez sentirse en la soledad más profunda, Así o puedes es. tener o ser un único y sentirte el más acompañado de la vida. Pero ¿en qué momentos creen ustedes que el hijo único siente la soledad? Esto contestó nuestro público. Uy, desde el momento para jugar y cuando empieza a convivir con los vecinos o en la escuela y ve otros niños que tienen hermanos y se da cuenta que pueden jugar una multitud de juegos. Pues en las noches o en los viajes familiares, cuando salen madre, padre, hijo, entonces hay de sentir un poco solo al no tener con quién hacer juegos de niño. Cuando sus padres salen de viaje, cuando tiene algún problema y sus papás están trabajando. Probablemente cuando se encuentra en un problema muy grave y necesita ayuda de alguien más y por la misma personalidad que tienen, pues probablemente nadie quiera ayudarlo. Siento que cuando ya entra a la etapa de la secundaria, que ya son un poco más rebeldes, más y que ya entran a la adolescencia, cuando tienen novia, sobre la sexualidad, que luego no tienen la confianza de quién platicarle o preguntarle. Bueno, pues los expertos dicen que cuando tú haces integración y tienes a los hijos bien integrados, al hijo único, y le das esparcimiento, le haces aprender de un deporte, tener una disciplina, le acercas con amigos de su edad, si hay primos, con los primos de su edad, el hijo único no va a sentir tanto esta soledad. Y sin embargo, también los expertos coinciden en que la soledad se llega a resentir cuando eres hijo único ya en la etapa adulta. No sé qué opines, Fer. O en la adolescencia, como lo decía No, una de las sí, señoras. pero más que nada en la etapa adulta, porque es cuando los vínculos con el hermano se vuelven muchísimo más cercanos, porque ya al ser los dos adultos hay el que te necesito en este sentido, me apoyas en aquello, hay comunicación. Pues no sé qué opines tú, Fer. No, yo me relacioné muy cercana más a mi madre, por ejemplo. Mi padre ya había muerto, pero a mi madre no realmente no siento haber necesitado esa otra figura que te echa la mano o sonsacadora o demás. Verdaderamente yo creo que es una elección. Porque hay quien tiene hermanos y los tiene para pelear. Exacto. O que los tiene ausentes y hay quienes los quiere mucho. Mi madre, yo veía, por ejemplo, cómo se llamaba, sobre todo con su hermano, y era de un cariño, de un amor filial. Se acompañaban incluso hasta antes de fallecer su hermano a todos lados. Yo los veía muy divertidos, hablando de un México que ya no existe, y de pronto veo a mi madre que se quedó sola, que habla de cosas y se siente como en un planeta distinto. No tiene ese rebote, ¿ves? Claro, claro. De lo que es.
ella, yo lo siento, sí quedó sola. Pero pues como yo he estado así siempre, pues Claro, no siento no lo esa dañó. paz. ¿Y en la adolescencia no te afectó, no sentiste como envidia por otros compañeros que No, tenían hermanos? para nada, me daba o entraste en pena. conflicto, o a esa edad pedirle, porque yo tengo una amiga que cuando su hijo entró en la adolescencia, tiene un hijo nada más, le pidió y dice, es que ¿por qué fuiste tan egoísta de no darme un hermano? No, hombre. Sí. Pero qué barbaridad. Te lo juro. No, Sí, pero no puedes caer en un chava juego. tiene bronca. Depende la historia de vida de cada quien. Es que ¿no? cada historia o sea, es distinta, es una ¿no, Oscar? opinión. Y depende también, obviamente, de cómo los padres integren lo que yo les decía, esa situación. Y en tu caso, por ejemplo, que ya tienes una hermana, dices que eres súper integrado a ella, ¿no? Sí, la verdad es que yo también tuve mucha convivencia con ella, nunca tuvimos un problema. Discutíamos en alguna ocasión y tuvimos pleitos, sí, pero la verdad es que fuimos mucho más apoyo que ser hermanos que peleaban, por el Qué contrario. padre. Yo creo que nos Qué acompañábamos padre. mucho en cuestiones de... Éramos muy solidarios, ¿sabes? Y seguimos teniendo ese amor el uno por el otro. Hay una distancia por el trabajo y tal, pero nos llevamos muy bien, Claro, la verdad, sí, yo súper tengo muy buena cercanos. relación. Pero fíjate, esta llamada es muy interesante. Paola Huerta nos dice, soy madre de un hijo único que fue muy deseado, no por decisión, sino porque así fue. Es difícil tener un hijo único, ya que no se sabe si al darle todo lo que se hace es un bien o un mal. Al no tener hermanos, a mi hijo lo metimos en actividades para que jugara en equipo y se enseñara también a compartir las cosas con las demás personas. Es una persona maravillosa, pero es muy solitario e introvertido. Creo que es un poco complicado para llegar a un equilibrio de lo que brindamos a los hijos únicos. Y esto, Es que ¿no? además O sea, hay personalidades, Claro, no de se les personalidad puede a personalidad. exigir lo mismo. Vamos a seguir hablando del hijo único y sus facetas. No se vayan. ¿Sabías que a veces cuando surge un problema entre dos personas, a veces hay un mediador que ayuda a distraer la tensión? Pues bien, hay ocasiones en que al hijo o hija única le toca hacer el papel de mediador en medio de los padres y tiene que dividir sus lealtades. ¿Puede el hijo único llegar a influir en los padres? Así es, a veces en ocasiones hay que dividir las lealtades. ¿Te tocó vivir esto, Fer, a ti? ¿No? De Fíjate fungir que a veces alguna como vez, mediador en los problemas de los padres. Pero no tomé partido. ¿No? Ahora sí que yo hacía caso del chiste ese de es tu bronca, es mi bronca, es su bronca. Es que eres un Entonces, que se caso hagan único, bolas. Fer. Eres un caso único. Pero luego los padres manipulan un poco, ¿no, Carmen? Sí, quieren Sí, manipular. también a veces Sí. manipulan a los hijos. Pero bueno, vamos a ver la siguiente frase. Muchas veces es más seguro estar encadenado que ser libre. Franz Kafka, escritor checo. Y ya que le preguntábamos a Fer esto, ya después de escuchar esta frase, que la verdad también nos deja reflexionando un poco, muchas veces es más seguro estar encadenado que ser libre. Es una gran frase. Es una gran frase y que te pone a reflexionar. Pero vamos a ver el siguiente sondeo que realizamos en la calle, donde preguntamos, ¿crees que el hijo único puede tener conflictos de lealtad con los padres? A Aquí la ver. respuesta. Al querer varias cosas o al querer tener muchas cosas, podría hacer que diga mentiras para obtenerlas y así, mentira tras mentira. Yo siento que depende mucho de los valores que te enseñen en casa, cómo te enseñan a sobrellevar los problemas, cómo te vas a enfrentar a la vida, cuáles son los valores de respeto, de la responsabilidad, de la amistad. Depende. Porque generalmente el hijo único, por lo mismo, es demasiado apegado a sus padres. Casi es poco probable que se separe. Pero considerando que son lo único que conoce, ya que tiene nuevos amigos o demás, empieza a reflejarse en otros lados que no son ellos. Y a veces sí tienen problemas en la adolescencia. Pues yo siento que algunos sí. Los hijos nunca nos dan a decir la verdad. Nos conocemos de la casa para adentro y de la casa para afuera, ¿no? Sí, pienso que sí. No. Yo siento que no. Pues yo digo que sería con los únicos que llevaría la comunicación. Muchas Interesante gracias las a todo el respuestas. público que nos respondió este sondeo. Y quisiera ligar una llamada que nos comparte Elvira Enciso. Dice, yo fui hija única y también a la edad que tengo, pues todavía siento la soledad de la falta de un hermano. Por eso también yo antes de casarme dije, yo cuando me case quiero tener 12. Y pues tuve 11. No, bueno, pero por aún poco así, le atina. con los 11 hijos, pues estoy sola. No ¿Ya me vio? digas.
No ya me digas. vio, Es la que no hay nada soledad escrito. es una Sí. decisión en Sí, estos días. sí, Claro, sí. hay sus casos. Claro, ¿verdad? Sus porque dice, porque excepciones. su padre tuvo varias parejas, entonces yo tuve que hacerme cargo de la gran mayoría, pero ahora sí decidí definitivamente separarme de él, ya llevo 4 años separada. Y en cuanto a mis hijos, pues como al padre lo ven como la persona buena y yo la mala, entonces pues ese es mi comentario y mi experiencia. Igual toda la responsabilidad recae en uno. Volvemos Muchísimas a lo gracias, mismo. Elvira. Pues muchas gracias por compartir Sí, eso. por compartir. ¿Cómo manejaron los padres? ¿Qué tan integrados están los padres? O sea, si tú con tu También eso pareja cuenta. estás bien y de buenas, no importa que tengas 12 hijos, jamás va a haber esta separación y no va a haber mamá malo o papá malo y mamá mala. Incluso Y hay una separados. Sí, Rocío, separados. porque pueden separarse y saber que siguen siendo familia. Claro. supuesto. Y siguen seguirse estando unidos. respetando, pero hijo, eso es tan difícil. Pero qué buena llamada, qué buen testimonio, porque sí te hace pensar muchas cosas. Evidentemente creo que está en manos de los padres el cómo los hijos van a tomar o no partido. Claro. Exacto. Si hay una buena educación, si entonces les enseñamos a respetar sus decisiones, a que tienen su lugar, entonces yo creo que no van a tomar partido, porque saben que esto incomodará a la mamá o al papá. Ahora la señora de los 11 hijos, que además tienen que tener su propia vida, qué mal tener hijos para saberse sentir o sentido acompañado ahora sí que madurez y tercera edad. No, porque ellos tienen que hacer su vida. Señora, déjese acompañar. Hay miles de grupos. ¿Qué dejó de hacer? ¿Qué se le antoja? Pero la frustración sigue estando ahí, ¿no? Porque Por eso hay que finalmente recibir con tanto- ayuda. Claro, porque Mira, ¿cuántas personas no quieren tener hijos para no estar solos cuando sí, pero estén eso en la está mal, vejez? porque ya Está desde mal. ahí tienes una visión Porque mal de entonces tener estás dejando hijos. la responsabilidad en los por hijos y no eso. estás tomando tu propia Irma González responsabilidad. les quería compartir esto. Dice, en estos tiempos tener un hijo único o como varios implica responsabilidad, sobre todo. No debemos correr el riesgo de tener un hijo único sobreprotegido o tener varios hijos desatendidos. A la buena de Dios, tenemos que tener muy en cuenta que a las raíces, a los niños hay que darles alas y raíces. Eso quiso decir. Fíjate que en 6 décadas en México nos sextuplicamos. O sea, Wow. de 20 a casi 120 millones. Es una locura. Y mira lo que nos dice José Luis Galán Vera, por favor. Es preciso ver la sobrepoblación tan severa que está existiendo mínimo en la Ciudad de México. Si las políticas públicas se dedican a educar a los futuros padres, que son los niños actuales, a solo tener un hijo, todo el proceso de descomposición social tan severo se detendría mucho. Bueno, es una opinión muy particular. Una de las opiniones. Ahora en Estados Unidos está creciendo muchísimo el asunto de las familias con un hijo, solo un hijo. Y en China parece que ya quitaron esto, ¿no? Sí, ahora ya puedes tener 2 La hijos. ley de que vetaba el tener 2 hijos, ahora aguas, dice no, te ya tiene un puedes tener más de reglamento. uno. Tiene un reglamento. Tiene un reglamento, pero Sí. ya no es tan severo como solo tener De un lo hijo. que, Te de lo multaban que si tenías tenían más. antes, también ahora tienen un problema porque mataban a las mujeres, Sí, a las sí, niñas. sí, sí, sí. Entonces ahora no hay mujeres entre su población. Y entonces se dice que lo que habría que tener es el que te va a suplir en el conteo, ¿no? Ajá. Tu relevo. Entonces que si estás teniendo solo uno, ya falta uno, no, pero por todos los que tienen de Claro. más, Oye, está ¿verdad? como tienen una muchos. cosa que alguna vez me dejó así en shock. Dice, oye, ¿no piensas tener otro hijo? Y yo les dije, no, ¿para qué? Yo, the one and only, ¿no? La única que rompimos el molde. Y me dice, pero, ¿y qué tal que se te muere? Deberías tener 2 siquiera para que si se te Pero muere te una. fijas Ay, no, que dije, lo bueno, estás es que viendo. ¿con qué Podemos mentalidad ir por vas la a vida tener 2 pensando hijos? así. ¿Cómo crees? Lo Entonces, estás viendo como un objeto suntuario. Qué cosa horrible, sí, no, Perdón. no. Sí. Hay quien tiene hijos, hijas y también animales no humanos de compañía como objetos suntuarios. Suntuarios. Aguas. Y es que me quedé pensando precisamente en eso, cómo se piensa en la soledad. ¿A qué tanto le tememos o qué tanto no queremos responsabilizarnos de nosotros mismos que no nos queremos enfrentar y ver ante el espejo? La soledad también es eso, da lugar a la reflexión, da lugar al crecimiento, da lugar a un montón de cosas. Particularmente a mí me gustan los momentos a solas y Claro. pasar tal vez un día o 2. Me parece magnífico, pero hay personas que no se atreven, les da mucho Sí. miedo justamente de tener que enfrentar todo y esto. se agarran hasta de un clavo ardiendo, como decían. Pero mira, eso de que se vaya a tener que hacer cargo, por ejemplo, de uno de los padres, también te sucede aunque tengas 6 hermanos. Por ¿eh? supuesto. Sí, claro. Yo a creo uno que le ahí, toca la responsabilidad siempre. O la O la más adoptan. grande, el más grande, o al O el más más pequeño, chico. el que todavía está en casa, y, eso que se hace responsable. creo que también es un asunto de género.
está más cargado hacia las mujeres, ¿no? ¿No Yo les creo que parece? sí. Claro. Sí. Que es justamente lo que vamos a hablar también en el próximo tema. Pero a ver, les comparto rápido lo que dice Marianela Hurtado. Fui hija única, a lo largo de los hijos únicos somos los mejores. Es una satisfacción muy grande tener una madre que es padre y madre a la vez. Esta es otra visión también que hay que valorar. Claro. Sí. Hija única con solo mamá, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, no se vayan, continuamos aquí platicando de las ganancias y las pérdidas cuando se es hijo único. Compártanos su opinión, ya volvemos en este domingo aquí a Diálogos. Conforme los años pasan, puede llegar a suceder que el hijo único tenga que hacerse cargo de alguno de sus padres. Puede llegar a tener a su propia familia y aún así estar al pendiente de la madre enferma o añosa. O por el contrario, puede ser la hija de la cual se espera se quede a cuidar a los padres. Pero, ¿te has puesto a pensar que detrás de esto también puede haber ciertas ganancias para el hijo que cuida a sus padres? Como el control del dinero, el asumir una autoridad o el quedar frente a la familia extensa como el sucesor de los padres. Ajá, tema importante también este. ¿Cuáles pueden ser entonces las ganancias y las pérdidas que se tienen una vez que entonces ya pasaron los años y nosotros tal vez somos los que llevamos el hogar en casa, ¿no? Porque nuestros padres ya son añosos o tal vez viven con alguna enfermedad. Pero vamos a ver a continuación la siguiente frase. La gente dice que los hijos de hogares rotos lo tienen difícil, pero los hijos de matrimonios privilegiados también tienen sus desafíos particulares. Gillian Flynn, escritora, novelista y periodista estadounidense. Qué bonito. Qué bonita Pues sí. frase. Yo creo que cuando eres hija o hijo único y vives con tus dos padres todavía, tú tuviste esa relación algunos años y mucho más con tu madre, pero además tú te has acompañado maravillosamente de ella. Sientes que para Sí. ti es... Nos hemos dado agarrones, Sí, digo, desde luego, como claro. cualquier Como persona, cualquiera, claro. porque finalmente uno pierde la visión de que es tu mamá y de repente te vuelves tú su mamá, es una falta de respeto, ¿verdad? O es tu amiga y sí, no sabes tu en cómo- cuaderna, Sí. y, o sea, cuidado, ¿no? También, pues es que no hay que perder tampoco de vista que van creciendo. Claro. Y que, oye, ya no se puede poner a cargar el encargo que le hiciste de 18 kilos. Por O sea, hay que supuesto. tener eso, los pies sobre la tierra. Pero yo creo que también es eso, cómo abstraerse como hijo de las broncas que traiga la pareja, porque son broncas de pareja. Sí. Y no le tocan a los No nos hijos, corresponde. la neta. O sea, aunque se las quiera vender el papá o la mamá divorciados, ustedes háganles toma, esto es tuyo, con permiso. Tú eres nomás mi papá o tú eres mi mamá. Yo Claro. no estoy en ese trío amoroso. Claro. O No sea, tengo que ver. perdonen. Tienes ¿Y cuál es? un papel de hijo y no puedes asumir otras cosas. No, y no, Fíjense ¿para que, qué? pues sí, para que Patricia nos comente, nos llama y dice, soy hija única y mis padres se separaron cuando tenía 13 años. Mi mamá volvió con mi padrastro siempre y es lo único que sé hasta hoy, ya que no sé nada de mi padre biológico. Me casé a los 20 años, al año mi mamá se casó, hace un año quedó viuda ella, la madre, y vive con mi esposo, mi hija y conmigo desde hace 6 meses. Mi mamá siempre ha acudido a mí y pienso que es codependencia y como ella no tiene a nadie más, yo siempre la ayudo. Codependencia, mamitis, a veces A cuando ver, es hijos- que Mamitis, sí, esa a ver, parte. Oscar, eso se da más con los Con los hijos, varones. con los varones. Y que, bueno, les es imposible cortar ahí el cordón. ¿Saben por qué? Porque tomamos un papel que no les toca o no nos toca, ser el esposo nuevo de la mamá. Exactamente. o a veces la mamá también Olvídenlo. no lo quiere soltar. Exacto, pero no les toca, ¿eh? Digo, uno No. la puede ir acompañando a la universidad de la tercera edad, a los grupos de baile, de salidas de Pero paseo. no eres su pareja. Exacto. No. ¿Para qué se avientan esa bronca? Qué flojera. Y ha pasado, No lo y ha hagan. pasado yo creo que mucho. Y además, ¿quién es al final o años después? ¿Quiénes son las que se van a quejar? Evidentemente, La las esposa. parejas. Las parejas. de estos Pero hijos. también saben que luego se dice como agua para chocolate, ¿no? A ti te toca, ya seas sí, claro. hija única o la primera, Claro. a ti te toca cuidar la Y casa. te quedas- Entonces, sí sería muy bonito y muy bueno dejarlo bien claro. Oigan, tenemos un ¿Qué sondeo. te toca y qué no? Sí. Hablando acerca de las ganancias y las pérdidas, ¿cómo se imaginan entonces qué es la personalidad de una hija o de un hijo único? Vamos a verlo. Pues creo que tiene más confianza de sí mismo, pero quizá no tiene tanta capacidad de socializar porque no, en su casa directamente, a pesar de estar con sus padres, ellos pueden estar ocupados, pero
no tiene con quién socializar como tener un hermano. Egocéntrico, así lo considero. Bueno, entre eso, muchas veces son mucho más egocéntricos a comparación de los otros niños. Que son caprichosas, posesivas, enojonas. Si no es lo que ellos dicen, pues no. Reservado, ¿no? Muy aislado, no sé. Muy egocéntrico. Consentido, un hijo único es un poco consentido ya que sus padres solamente se enfocan en él, entonces se siente sobreprotegido. Pues algunos opinaron que consentido, ¿no? Y entonces puedes tener egocéntrico, envidioso. La Fer ya nos ego dijo un que poco más tiránico. desarrollado. Fíjate esta llamada, qué interesante lo que nos comparte Genevieve Gutiérrez Monroy. Mi mamá tuvo 2 hermanos, pero fallecieron y por esta razón mi mamá creció como hija única. Tuvo mucha responsabilidad y mucho cariño, todo lo contrario a las características de un hijo único. Y es que esto no fue una decisión tomada por los padres de serás hijo único. ¿Qué ocurre? ¿Se vivirá de una forma diferente cuando fallecen tus hermanos y entonces tú te quedas como el único, la única? No sé si entonces el ejemplo que hayan formado ellos dos anteriormente ahora significa una responsabilidad para ti o llenar esos espacios vacíos o en cuanto al amor. No. Es diferente. Pues cada Es diferente persona cada es una quien. historia distinta y por ejemplo, yo creo que en tu caso, Fer, el ser una persona que está rodeada de otras personas en los medios y que tienes esa desenvoltura, también ha ayudado muchísimo, ¿no? En tu faceta para no sentir esa soledad de hija única, creo. Sí. ¿O te has encargado de ti misma para no sentirla? Sí, yo creo, es que yo creo que es una elección. Ajá. Es una elección. Digamos que yo no tenía muchas amiguitas de mi edad. Yo hablaba con personas muy mayores porque crecí entre personas muy mayores, viejitos casi. Entonces para mí era más fácil hablar con la maestra que con los compañeros. Pero claro que cuando se presta la ocasión, uno es niño. Pero sí de repente se siente la falta de algún cómplice, hermano o hermana. Pero a veces los hermanos no lo son. No. Entonces puedes ir haciendo amistades. Yo creo que de veras es la decisión de no quiero estar sola, ¿qué puedo hacer al respecto? Claro. Bueno, voy y intento unirme a algún grupo si no tengo dinero, que no me cueste nada, es más que hasta me produzca algo. Claro. Porque si no, de veras, la pasa uno mal y entonces quiere uno tener gente alrededor a base de sentirse la víctima. ¿Y sabe qué? Qué flojera. Oye, ¿y O sea, mejor no. tuviste amigas o amigos que fueran hijos únicos y compartías tu visión junto con la de ellos? Porque yo creo que cada caso es único. Sí. De acuerdo al Y entonces- contexto que se vive. Exacto. Y entonces puedes parecer, a lo mejor para algunas personas es un paso más rápido hacia la madurez, porque entonces tienes que enfrentar la vida de una forma distinta o por el contrario. O te enconchas, ¿no? Exacto, Siendo exacto. tú el niño de siempre. Pero yo insisto, eso pasa hasta teniendo hermanos. Sí. Sí. Todo es que alguien se enconche en su lugar y lo agarre de ganancia secundaria. Yo creo que para mí no había problema si con quien jugaba era hijo único o de muchos. Mira, dicen que hay algunos estudios que demuestran que los hijos únicos pueden mostrarse más ambiciosos, competitivos y conservadores, pero por otro lado también pueden ser triunfadores y líderes. Fíjate que hay una cosa Claro. ahí rara, ¿eh? Cuando yo entré a la primaria dije, ay, ¿cómo? La cosa se trata de competir. ¿Por qué? Y nos daban calificaciones y primer lugar y segundo lugar. Creo que el primer mes yo tuve tercer lugar y el que sigue saqué el primero, forever. Hasta la prepa. Ahí está el ejemplo de líder. Pero el rollo está en que para mí no era competitivo. Me llamó mucho la atención alguna vez juntarme con niños o niñas que tenían 6, 7 hermanos y sentándose a la mesa agarraban de inmediato el pan dulce. Claro, claro. Porque había que competir por ello y eso no lo conocía. Bueno, Ahorita pausa y venimos. regresamos. Cuando hablamos de la disciplina del hijo único, las posturas son diversas. Por un lado, hay quienes dicen que lo mejor es la disciplina y la estructura, enseñar límites adecuados y dejar que el niño o niña aprenda de sus consecuencias. Y por otro, está la postura del consentir y permitirle al niño que haga todo, como si con ello le ayudáramos al hijo único a no sentirse tan solo entre tantos adultos. Pero, ¿qué pasa cuando los abuelos, los tíos o hasta uno de los padres sobreprotegen al hijo único? ¿Cómo podemos explicarles a los demás que la sobreprotección no es cariño, sino una forma de maltrato?
Wow, qué fuerte. La sobreprotección está tipificado, ya es una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque está haciendo a ese hijo o hija de alguna manera hacerlo crecer con una discapacidad para protegerse. Es decir, no le está dando las herramientas para salir adelante por sí mismo o por sí misma. Y eso es gravísimo. Lo está haciendo, lo está obligando a que toda la vida dependa de usted. Eso es bien doloroso. Bien doloroso. ¿Cómo le haríamos? O cómo, a ver, imaginen que eso nos ha pasado a todos en algún momento, que está uno ahí mordiéndose el rebozo, ¿verdad? Y está en la fiesta. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos, ya sean únicos o la verdad, el que sea el más introvertido de la familia, a que salgan y sociabilicen hasta donde sea, en el parque o en donde más? ¿Qué harían? A ver, ideas. Bueno, pues en este caso nosotras tenemos que realmente ponerlas en práctica, querido público, porque en el caso nuestro, de las 3 mujeres que están aquí en diálogos en esta mañana, tenemos hijas únicas. O sea, tenemos solo un hijo, ¿no? En este caso coincide que son 3 mujeres. En mi caso, yo busco que mi hija tenga sociabilidad con los primos que hay de su edad, pero también que tenga un círculo de amigas. Le buscamos también esas amigas que vengan de acuerdo también a su edad. En el colegio le procuro muchísimo también la sociabilidad. La meto a clases de lo que pueda. A veces no está el dinero, pero hay clases que son gratuitas. Exacto. Hay que meterle siempre, hay que... Busquen en su delegación o municipio. Buscarle también para que tu hijo o tu hija única son buenos y tienen por ahí esa fuerza o ese potencial, porque ellos mismos, al ser únicos, generan una gran confianza y autosuficiencia e independencia. Eso hay que aprovecharlo y entonces canalizarlo en cursos o en algunas actividades, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no tengo que esforzarme mucho porque ella nació sociable. Ella es muy social desde chiquitita, o sea, ella platica con todo mundo, se acopla perfectamente. O sea, si vamos a algún restaurante hay jueguitos, ella con la primera que se encuentra comienza a jugar y a platicar. Ay, entonces, por ese lado no tengo que preocuparme. Pero hay otro punto que sí trato como de tenerlo consciente y de transmitírselo. Nunca le digo tú eres la mejor ni eres la más inteligente del mundo mundial. Jamás. O sea, tú eres buena en esto. Entonces tienes que prepararte para hacerlo mejor. O sea, o tú eres buena, te encanta cantar o te encanta bailar, qué padre, lo haces muy bien, pero tienes que prepararte si quieres a lo mejor cantar o algo. Pero no le digo, tú eres la mejor y tú eres la única que baila o hace las cosas en la escuela de la forma. Es que porque ahí la frustración con un problema. Entonces, el día que ya no hacen lo mejor o que en la escuela no se les reconoce de esa manera, se frustran. Y te lo van a reclamar en algún momento. Es el perfil tiránico, ¿eh? Sí. También puede ser hijo único, ¿no? Se puede criar un hijo tirano. Sí. Pero la frustración no, Oscar, es súper importante. Punto muy importante. Nos duele. Tú normalmente como mamá o papá vas a pensar, ¿cómo voy a frustrar a mis propios hijos? Les vas a hacer de verdad mucho bien. La tolerancia a la frustración es una herramienta importantísima en la vida de mujeres y hombres. Y se ha perdido mucho. Y más en el hijo único, ¿eh? Y más en el hijo único. Sí. Entonces, por doloroso que sea, tenemos que enseñarlos a frustrarse. Que estamos allí para poder acompañarlos, tal vez. Sí. Eso sí, es importante a que aprendan también a que el amor allí está. Y que además no pasa nada si cometen errores. Si se equivocan y si pierden. No pasa nada. Forma parte de un proceso y de un desarrollo. Y tienen que aprender a conocer el sabor de la derrota y también de la victoria ocasionalmente. O sea, no tendría por qué ser una constante en la vida de nadie, ¿no? Oye, perdón. Eli Guzmán, mira, nos marcó y dice, yo tengo un hijo único de 8 años de edad y lo voy guiando día a día yo sola. Solo vive conmigo y está aprendiendo lo que yo le enseño. Si él no tiene definido lo que él quiere, no se lo doy todo. No le doy todo lo que él quiera, lo que estaba diciendo Karen. ¿No? Y bueno, lo obtendrá solo si se lo ha ganado y obviamente también sabiendo pedirlo. Oye, le preguntamos esto al público. ¿Qué harías para no sobreproteger a un hijo o hija únicos y enseñarle que todos los demás son igual de importantes? Claro. Creo que es muy importante enseñarle los valores de responsabilidad, respeto, amor, amistad, cariño, que es lo más importante para poder estar bien en casa y también con los demás. Pues mostrarle que realmente la vida no es tan sencilla como parece, que no todo es fácil y que hay dificultades, no todo es color de rosa. Pienso que sería importante inculcarle los valores desde un inicio y solamente dar lo que se necesita, no más de allá, no más de eso, perdón. Sería
educarlo, llevarlo a parques, que conviva con otros niños, porque muchas madres en su sobreprotección no los dejan convivir con otros niños o siempre le dan la razón a sus hijos. Sí, sería hacer que conviva con más niños, con más personas. Como te digo, no hay que darle mucho, hay que enseñarle los valores que nos han enseñado nuestros padres. Pues enseñarle valores, respeto a los demás, no sé. Oigan, a mí me inquieta lo que nos están diciendo por allá y lo que nos está diciendo el público. Por ejemplo, Adriana Rodríguez dice, tuve solo un hijo, soy madre soltera. Cuando nació mi hijo aún vivía mi madre. Yo iba a meter a mi hijo a la guardería y mi mamá me pidió dejarlo con ella. Y que por favor la dejara cuidar al primer nieto. Después falleció mi mamá y mis hermanos lo sobreprotegían. Y a mí me quitaban autoridad, le daban todo y mi hijo me decía que quería más a mi hermana porque le daba todo. Ahí cometemos un error cuando sobreprotegemos a los hijos, porque en lugar de hacerles un bien, les estás enseñando a que todo lo pueden conseguir de una manera fácil, en que si hacen un berrinche, entonces tú les vas a dar lo que luego quieren. Siente uno la deuda emocional. Sí. Ya sea por el tiempo o porque no le diste un Y son hermano, cosas de bla, bla, nosotros bla, como adultos. Y le das todo. Pero aguas, porque el que pide ayuda también paga un costo caro. Por supuesto. Porque como pasa más horas con las personas que lo cuidan, evidentemente, por más que uno les diga, no se metan en esto, denle de comer lo que yo le dejé, olvídelo, es sumamente difícil. No, ahora sí que lo cotidiano es que se pierda el control. Y difícil entonces para los niños o para las niñas poder hacer esta diferencia de si mi tía o mi tío me da todo lo que yo le pido y mi mamá o mi papá no, pues entonces ¿a quién le voy a dar mi cariño? Claro. Pues en automático sin pensar a mi tío. Eso también es muy importante, que los hijos a la hora de que estamos nosotros definiendo los límites, no se vuelva un aspecto en nuestra contra en donde ellos digan, es que mi papá sí me da permiso y tú no. Y lo que decíamos antes, el malo o el bueno del cuento de la familia. Miren, Guadalupe Colinos dice, no es necesario tener tantos hermanos, yo tengo 10 y no tenemos una convivencia plena, ninguno se hace responsable del padre que aún vive. Solo yo. ¿De qué sirve tener tantos hermanos si no puedo contar con ninguno? Soy madre, tengo una hija única. Quien vive feliz estando sola, estoy yo. A ella le gusta compartir sus cosas con otros niños y tiene una vida plena. Así es que no hay nada escrito. Les digo que no es de alguna manera determinante. No. Pero bueno, ahorita regresamos. ¿Qué podemos hacer para promover la independencia del hijo único y ayudarlo a socializar? Los expertos dicen que los hijos e hijas únicas deben convivir con sus primos y compañeros de la escuela, además de que deben ir a actividades donde haya niños de su misma edad. Y es que desde la primera infancia, el niño o niña tiene que aprender que no todas las personas giran en torno a ellos para satisfacer sus necesidades. ¿Cómo podemos ayudar a que nuestro hijo único socialice y sea una persona empática con las emociones y necesidades de otros? Así es, buena pregunta, mi querido Oscar, ¿cómo podemos ayudar? Bueno, pues vamos a hablar de eso, pero antes les invito para que escuchemos la siguiente frase que viene muy al caso. Si realmente quieres hacer cosas importantes y grandes con tu vida, no puedes hacerlo solo. Tu mejor equipo serán tus amigos y tus hermanos. Deepak Chopra, médico y escritor hindú. Pues ahí está el asunto. Estábamos hablando también tras bambalinas, nuestras experiencias propias y todo mundo con Fer, ¿no? Por ser la hija única. Pero no, también tenemos experiencias que compartirles nosotros que tenemos hermanos. Claro, yo, por ejemplo, les contaba que la diferencia generacional de 10 años entre mis hermanos y yo es demasiada. Entonces, en algunos casos yo me sentía hija única. Claro, y buscaba también mis amigos imaginarios. Entonces, no hay nada escrito. Oye, los primos por ejemplo, más cercanos, Pedro, ¿no? mi marido, le mando un besito a mi Pedrito, que fíjate, él tenía ya dos hermanos mayores, que eran así los genios de la escuela. ¿Creen ustedes que él se sentaban a ayudarle en la tarea? Claro que no les podía ni preguntar. O sea, eso no, el tener hermanos no es te garantiza una nada garantía de nada. Y el no tenerlos tampoco quiere decir, es definitorio para que te vayas al barranco.
¿verdad? Yo creo que ahí sí es mucho de personalidades, del entorno que tienes. Claro, antes era también un poquito más fácil porque podía uno salir a jugar, si no a la calle, por lo menos con los vecinos. Sí. Y ahora todo el mundo nos dejan con el control del videojuego en la Ahora casa tenemos encerrado. paranoicas si ahora, salen los hay hijos. quien tiene muchos amigos virtuales, ya no son imaginarios. No, mi ya son Rocío. virtuales, Ya claro. tiene uno hasta novio no imaginario, sino virtual, ¿verdad? Porque puede ser la de última. En caso de que, por ejemplo, había personas que, oye, nadie me la saca y puede tener algún problema de alguna discapacidad y que además no hay nadie que lo mueva de ahí, que no tengan tiempo. Bueno, no creo que sea lo más recomendable, pero perdón, también a veces la compañía virtual ayuda. Claro. Una vez estaban dos curas escribiendo, esto es real, se estaban en ese momento chateando en vivo, muy en los orígenes, cuando apenas había chats, y le dio un infarto a uno y el otro llamó desde otro país al servicio de urgencias para que fueran a ayudar a su amigo. O sea, también apoyan. Y les Claro. salvaron la También vida. sirve, Los amigos claro. también pueden ser grandes hermanos, pero fíjense Sí. que hicimos el siguiente Elegidos. sondeo y preguntamos lo siguiente. ¿Creen ustedes que los primos y las primas ayudan a socializar al hijo único? Y esto respondieron. Pues yo creo que a llevar una convivencia y yo creo que una unidad. Sí, claro, eso siempre y cuando tengan una buena comunicación familiar con sus tíos y primos. Así es, porque pueden ser como de cierta manera sus hermanos. Sí, claro. Ellos también te demuestran amor y también te pueden enseñar muchas cosas de la vida. Sí. Sí, pues sí. Pues si no son hijos únicos, igual y sí, si no, pues no. Por supuesto, sí. Igual a lo mejor sí o lo descarrilan. Pues ahí Pues está. mira, Yo sí creo lo que los tienen. primos sí son muy importantes. ¿Quién Pero tuvo ¿qué primos pasa? ¿Qué pasa cuando no cuates son de tu cómplices? edad? Es ¿Quién que tuvo? cuando son cómplices, bueno, a mí me desfasaban, entonces yo Sí, no tenía un primo. yo O eran tampoco. chiquititos o eran grandes. Híjole, Entonces, a mí me tocó cuidar sobrinos, Dios nos Yo guarde. tengo 3 hermanos, pero sí, siempre tuve una alianza muy especial con unas primas que aparte Ahí vivían está. muy cerca de mi casa. Claro. Entonces era un buen motivo para vernos muy Así seguido. mi mamá. Pero ahora mi hija, digo, tiene sus primos, unos en Jalisco y otros en Ay, Monterrey. mi Entonces es vida. muy complicado porque aquí no tiene. Pero por lo mismo que es sociable, o sea, tratamos de convivir con las Mucho vecinas con que son sus- más o menos de su edad, claro. con compañeritos de la escuela. A veces Claro. nos juntamos los papás, oye, vente a comer a la casa Sí. y trae a los niños para que convivan. Oigan, juntémonos a jugar. Sí, buscamos la forma de socializar, pero eso sí es importante establecer siempre los límites y reglas, aunque sean hijos únicos, como si Ah, tuvieran sí. hermanos. Yo ya Que sea reprobé, güera. parejo. Yo ya reprobé reprobaste, límites. sobrepasaste los límites. Pedro también reprobó límites. Yo creo que va a tener que pasar muchos años en el diván mi hija, pero mira, mejor que diga, me quisieron de más este par de brutos, a que diga que no la quisimos. Pero ¿sabes qué? Mi mamá tenía una prima que les juro que debería describir sus andanzas. Aunque tenía hermanos, y bueno, el amigo, era el hermano, pero tenía una prima con la que se iba a unas pachangas que hasta a mí se me antoja cómo no tenemos de esas pachangas ahora. O de esas primas. Y de esas primas, porque esto les cuento yo, estaban entre los 40 y los 50. Ah, muy bien. El bailazo, y eran el alma de la fiesta, no había fiesta si no iban, las dos se tapaban. Y es más, un día les encargaron a la hermana de la otra prima para que la durmieran, si no, no podían salir a la paseada. Y entonces, ¿qué creen que le hicieron a la pobre sobrina? le dieron, Pues le dieron vueltas así de... La marearon. Exacto, hasta que se guacareó la pobre No. chamaca. No, bueno. Y ya la durmieron. Pero bueno, es que eran cómplices realmente, eran más que hermanas y más que amigas, y eran primas. por Ahí ejemplo. encuentras almas gemelas que no Sí, necesariamente son terribles. las Qué parejas, ¿no? anécdota. Con los grandes amigos que se vuelven después tus hermanos Es que mira, todo tiene que ver con esto. Uno escoge a su hermano del alma. Las edades que sean más o menos, estés con los mismos intereses, ¿no? Aunque la edad sea un poco distante, pero si los mismos intereses están presentes y las mismas y afinidades, ahí vas creciendo con otros hermanos que vas forjando en la vida. Por ahí yo leía a algún escritor que decía que con el paso del tiempo vas encontrando a amigos que se convierten en hermanos de verdad, porque Sí. a veces los de consanguíneos Pero no fuerte. te hacen caso. Pero y- fuerte, y, ¿eh? y fíjate Sí. que esta convivencia, la verdad es que sí es muy importante. Entiendo que la edad y los objetivos o las mismas metas, si son más parecidos, habrá una mayor o mejor convivencia. No forzosamente, pero puede haber. Yo la verdad es que tuve mucha convivencia con mis primos, primas, y tengo un montón por todas partes. Ay, qué bonito.
Entonces era Qué muy padre. divertido. Por ejemplo, en la Navidad para mí era maravilloso. Era magia. Juntarse. Oye, De ya verdad. ves que se acostumbraba que todo mundo comprara regalo, aunque fuera calcetines, que se hacía el cerro y hasta tapaba el árbol. Enorme, exacto. Aunque fuera regalito de lo mínimo, Claro, o sea, pero algo enorme. simbólico, con mucho cariño. Enorme, enorme. Entonces, para mí era una verdadera fiesta. Pero la importancia que también tiene el convivir con primos o primas más grandes, 10, 15 años más Sí. que tú, porque también te comienzas a dar cuenta que en la sociedad, evidentemente, eso pasa. Entonces, Sí. vas a tener que en algún Y ya momento se que rompe la socializar. brecha. Ya Claro. se rompió. Entonces, es Sí. más fácil Claro. llegar porque Sí. tienes más confianza con esa persona más grande. Entonces, la siguiente ocasión que tengas que convivir por fuerza con alguien 15 años más grande que tú, lo vas a saber hacer. Claro. O ya tienes un poco más de... Oye, la señora Ayala dice, soy madre soltera, tengo una sola hija, ella nunca ha sido envidiosa, tiene primos que también son hijos únicos y mis hermanos y yo les decimos que se busquen entre ellos. Lo que sí me preocupa es que cuando yo falte, ella se quede sola. Claro. No se va a quedar No sola, se va a quedar señora. sola, no, tampoco hay que Enséñela angustiarse. a que no estará Claro. sola en cuanto ella se deje acompañar. Así es. Y además Hoy- estamos en compañía de nosotros mismos. Para de empezar. nosotras Y además Para naces, olvidarse como, de como eso. decían por ahí también los que saben y los que escriben, naces Estando solo. terminas solo. Nada más rápidamente, Alfonso Sergio dice, yo tuve una hija única y actualmente tiene 26 años. Mi esposa y yo decidimos tener una sola hija y varias gente me pregunta por ello y estamos felices. Ahí está. Muy bien. Oigan, pues quédense platicándolo, Buen fin de porque semana, si no que lo quieren, disfruten igual mucho, hoy mismo sí. escriben la carta para ir. Digo, yo Exacto, no sé, sí. igual hacen tarea. Bye.